tan especial. Definitivamente son citas divinas, son esos momentos que el Señor nos concede. Ustedes saben que los amamos mucho como iglesia, somos la misma familia de la fe. No solo tenemos la misma sangre de Cristo, sino también la misma cobertura, los mismos pastores. Entonces pues nos sentimos en casa cada que Dios nos da este privilegio de compartir con ustedes. La hermana Rosy estaba diciendo que ella no es así morning person, yo sí. Entonces no se imaginan, yo a las 4 de la mañana ya estoy así con ganas de salir a trotar, y mi esposo es como, Andrea, cálmese. Pero yo estoy así con todas las ganas, es más, yo hago un devocional en vivo, a las 6 estamos con la iglesia, luego a las 7 yo ya estoy en vivo ahí con todas las ganas. Pero eso sí, ya después de las 10 de la noche, ahí sí ya no soy gente, donde me siento ahí ya. Y peor ya uno con la menopausia, ya ustedes saben cómo es algunas. Entonces, no, muy bendecida de verdad estar con ustedes. Pues a mi esposo Federico ya muchos de ustedes lo conocen. Nosotros vivimos ahorita en Katy. Ahí el Señor nos ha concedido por su gracia liderar la iglesia, comunidad de gracia, y ha sido pues muy especial. Somos de Medellín, para los que no nos conocen, somos colombianos de Colombia. Tenemos 2 hijitos, uno que acaba de cumplir 16 y otro de 21. Ya él está viviendo solito, vive en Nebraska, ya tenemos el nido vacío, así que ahorita que les voy a compartir algunas cosas de la palabra, les voy a contar también de ese testimonio del nido vacío y de cómo a veces necesitamos soltar, pero no renunciar. No vamos a renunciar jamás a la labor que el Señor nos ha dado. Así que hoy vamos a esta palabra tan poderosa que es: mujer, levántate. Mujer, levántate. Yo no sé si alguna vez usted ha estado por ahí sentadita y los hijos comienzan a agarrarse, comienzan a hacer desorden, a hacer reguero, y usted está ahí como, no me hagan levantar, porque si me levanto, ya saben, les ha pasado. Nunca le han dicho eso a los hijos: no me haga parar, no me haga levantar. Porque cuando una mujer se levanta, tiembla el infierno. Amén. Cuando una guerrera como tú se levanta de su silla, todo se ordena. Así que hoy la palabra es: mujer, levántate. Mujer, levántate. Y este canastico es un canastico de propósito. Cuando ustedes ven ese canasto, yo creo que les vienen muchas imágenes a la mente. Y yo creo que en especial les viene la imagen de una mujer en la Biblia que tuvo un hijo, el cual fue puesto en un canastico como este. A ver quién se acuerda de ese bebé. Moisés. Todas se ganaron el premio. Ahorita hay almuerzo gratis para que, bueno, ustedes ya invirtieron en la conferencia. Ahí van a tener almuerzo. Moisés, sacado de las aguas. Un bebé rescatado por mujeres, porque primero fue una mamá que lo protegió, pero hubo otra mamá que también lo rescató. Pero antes de ir a la palabra, vamos a orar un momentico más. Hemos estado desde temprano aquí en oración, en la palabra, pero ¿qué tal si otra vez más nos disponemos y le decimos al Señor que nos hable? Podemos leer 10 veces el Salmo 23, pueden escucharlo de diferentes pastores, y Dios siempre vuelve y le habla a uno. Entonces yo sé que hoy el Señor nos va a hablar. Levante su mano conmigo, diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón, mi mente, todo mi ser, me enfoco en ti, para que seas tú, Señor, a través del fuego de tu Espíritu Santo, hablando a lo más profundo de mi corazón, llenando mi vida, transformando mi vida, y haciéndome esa mujer que se levanta, esa mujer que no se rinde, esa mujer que no se doblega. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues cuando una mujer se levanta en medio de la crisis, cambia la historia de su casa, la historia de una generación y aún la historia de una nación entera. Ahorita la pastora nos recordaba esa palabra de Jueces, cuando Débora dice que todo en Israel se había vuelto un caos, todo estaba al revés. Y dice: hasta que yo, Débora, me levanté. Y vuelve y dice en ese versículo siguiente: me levanté como madre en Israel. Amén. Ahora usted ponga su nombre. Todo en Estados Unidos era un caos. Todo en Venezuela era terrible. En Colombia, en Honduras. Hasta que yo, Andrea, me levanté como madre. Me levanté como madre de esta generación.
que tú te puedas hoy levantar como madre. Algunas de las que están aquí sentadas son jovencitas, aún no son mamás en lo natural, pero espiritualmente ustedes tienen esa genética de dar vida. No solo en lo natural tienen ese útero, esos ovarios, pero espiritualmente ustedes, jóvenes, también se pueden levantar como madres en la escuela, en el college, en la universidad y pelear por sus hijos. Amén. Desde muy pequeñitas nosotras traemos ese instinto, la mayoría, de 10 niñas, por lo menos 9, traen eso que cargan el bebé, y si la mamá tiene otro hijito más pequeño, son ahí cuidándolo, con la muñeca, jugamos a las muñecas todo el tiempo. Yo me acuerdo que mis muñecas favoritas no eran esas así tiesas, las de pasta, sino la que era como el bebé. ¿Se acuerdan ustedes del bebé buñuelo? Del bebé redondito, no me acuerdo cómo se llamaba ese muñeco en mi país. Era ese muñeco grande que parecía un bebé, un memín. Ay, esos eran mis favoritos, y yo le daba pecho y todo al muñeco, y le decía, ya va a venir el papá. Ya, desde ahí yo tenía esa pasión por ser mamá, y era uno de mis sueños así más grandes. La mayoría de mujeres, a no ser cuando se ha vivido algún trauma, pues queremos ser mamás. Es un anhelo que hay en nuestro corazón. Y es el mejor ejemplo de cómo uno puede pelear. Porque uno puede estar muy tranquila, pero que se le metan con el hijo, ya hasta ahí llega. Resulta uno peleando hasta con la mejor amiga. Y los niños después así otra vez jugando, pero nosotras ya nos quedamos bravas. Porque con mi hijo nadie se mete. Nos levantamos como esa mamá leona, como esa mamá gallina que acurruca ahí a los pollitos, que los cuida. Nosotras podemos tener frío, pero que el bebé no tenga frío. Nosotras podemos tener hambre, pero que nuestros hijos no pasen hambre. Nosotras podemos haber vivido la peor crisis de vida, pero no queremos que ese hijo la repita. Porque así nos formó el Señor. Y cuando una mujer se levanta, pero aún en medio de la crisis, todo cambia. La historia de su casa cambia. La generación, una nación entera cambia. Y nos situamos en Egipto durante los días en que Faraón había decretado la muerte de todos los niños varones hebreos. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Éxodo 1, 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y que toda hija tenga su vida preservada. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Será un momento difícil. Cuando un hijo que viene con un propósito grande va a nacer, siempre hay oposición. Las que son mamás aquí lo saben. Los embarazos son una etapa tan bonita, a pesar de las náuseas, de los malestares, pero es la época en que una mujer se ve más bonita, le brillan los ojos, el cabello se pone lindo, le crece a uno más, las uñas, uno se pone muy bonito y todo el mundo lo admira a uno, lo cuida. Es una temporada muy especial para nosotras. Pero en esa época, en ese contexto, estar en embarazo era terrible, porque no había ecografía ni ultrasonido. Yo no creo, de pronto en la casa del faraón, pero allá donde los hebreos eran esclavos, ¿qué ultrasonido iba a haber? Entonces imagínate el susto y el reto de esa mamá sin saber si el bebecito que esperaba era un niño o era una niña, porque si era un varoncito ya había sido decretado un edicto de muerte. En tu casa cada hijo es diferente, las que tienen más de uno. Y saben que cuando un hijo que tiene un propósito grande, ese hijo que es especial, iba a nacer, no fue fácil. Fue difícil, decías, pero ¿por qué preclancia? ¿Por qué pobreza? ¿Por qué se llegó el día de tenerlo y ni siquiera yo tenía para los escarpines ni para los pañales? Y ahora que tu hijo ya ha crecido, entiendes por qué todo lo que vino alrededor de tu hijo fue difícil. Y así fue cuando iba a nacer Moisés. No era fácil alrededor. Yo recuerdo cuando nació mi segundo hijo que me tuvieron que programar cesárea. Y cuando llegamos al hospital, yo llegué en trabajo de parto. Entonces hubo que parar el trabajo de parto y esperar unas horitas para poder realizar la cesárea, que dejara de dilatar toda la cosa. Pero mientras que estaba ahí a la par mía, había una señora que iba a tener a su bebé.
Y las enfermeras le decían, ¿y tu pañalera? No, no tengo. Y entonces la ropita, ¿qué le vamos a poner? No, no tengo. Y yo estaba escuchando, ¿y pañales? No, no tengo. Y pues como yo estaba esperando, me bajé de la camilla y dije, espérese un momentico que yo sí tengo, porque uno empaca extra. Uno no empaca una sola pijamita, uno empaca 2, 3, otra colchita, otra cojita. Entonces así con mi barriga y con la medicina y eso, le pedí a la enfermera que llamara a mi familia. Entonces cuando yo salí, toda mi familia vino corriendo pensando que ya había nacido el niño. Y yo con la barriga, yo no, que me traigan la pañalera. ¿Pero para qué? Y yo, es que hay una señora que va a tener a su bebé y no tiene nada. Y desde la barriguita ya mi hijo estaba compartiendo con otro bebé. Pero imagínate ese momento tan difícil. Tal vez a ti te tocó que no tenías nada cuando iban a nacer el niño. Es más, el papá del niño se había desaparecido. Quizá te tocó. Entonces te puedes identificar con lo que esta mamá estaba pasando. Era un momento muy difícil. Ya tenía otros hijos, pero oh sorpresa, en el momento de dar a luz, porque llega otro varón. Ya tenía a Aarón, ya tenía a su hija, Jocabed, pero llega otro varón. ¿Se imaginan la angustia de esta mamá dando a luz, con los dolores, pujando y queriendo saber, niño, niña, ya díganme? Le decía a las parteras hebreas, díganme. Porque acuérdense que cuando fueron con las parteras y le dijeron, ¿y por qué entonces dónde están los niños? Porque ustedes no saben nada. Ah, no, es que las hebreas son sanas y fuertes y ellas dan a luz sin dolor. Y cuando llegamos ya no sabemos qué pasó. Esta mamá era una valiente y tuvo a ese bebé, yo creo que sin la epidural, ¿qué epidural iba a haber allá? De pronto en el palacio, los de Egipto. Y cuando nace un varoncito, ¿se imagina la angustia de esta mamá? Y dice la palabra que cuando llegó el momento que no lo pudo esconder más, entonces tomó una decisión trascendental. Una decisión que podía significar vida o muerte. Pero la mujer, esta madre, ¿sabe qué vio? Vio propósito en medio del dolor. Amén. Vio propósito en medio del dolor, porque dice Éxodo 2:2, para las que están tomando nota. Éxodo 2:2. Entonces vio que el niño era hermoso y lo escondió por 3 meses. O sea, ¿cómo esconde una criatura de esas? Pues fácil, porque los primeros 3 meses solo comen y duermen. Sí, ya cuando tienen 6 mesecitos que se sientan, 8 meses que gatean, ahí ya es muy difícil esconder una criatura. Pero a los 3 primeros mesecitos duermen y comen, no más. Comer y dormir, usted lo pega, le da pecho, o le da el teterito, la pacha, el biberón, como usted le llame, y ya, y duerme. Entonces quizá por 3 meses esta mamá pudo esconder al bebé. Porque dice el versículo que acabamos de leer, vio que era un niño hermoso y lo escondió. Y es que ¿para qué mamá el niño no es hermoso? Cuando nació mi hijo mayor, nació de 32 semanas, iba para 33, y él era así en posición fetal. Y cuando mi esposo entró y me dice, ¿y el bebé? Y le digo, ay, me dice, ¿por qué está así acurrucadito? Le digo, mi amor, pues porque todavía está en la posición del vientre. Y me dice, pero parece una ratica. Y yo, ¿cuál ratica, hombre? No, es que hasta se parecía a ti, mi amor. O sea, era la cabeza del papá, solo que sin bigote, un cuerpo chiquitico, así, literal. Ay, yo lo veía tan hermoso, yo no había visto en mi vida un bebé más lindo. O sea, era una cosa, y yo miro las fotos y de verdad lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. Pero hay unos bebés que sí nacen feitos. Imagínense que en la iglesia una hermana tuvo su primer bebé y pues por muchas razones me tocó estar en el parto y recibirlo. Ella es venezolana. Entonces, cuando nació el bebé yo la miro y le digo, es un mono divino. Se quedó callada. Para nosotros mono es rubio, de ojos verdes, es una cosa preciosa. Para ella mono es un mico. Entonces ella me dice que ella empezó a imaginarse, le dijo, pero yo lo voy a amar. Es mi hijo, yo lo voy a amar, aunque parezca un hombro, un chango. Era un mono precioso, un hijo hermoso, así como esta mamá veía a Moisés. Jocabed no negó la crisis, pero vio propósito donde otros veían un peligro. Era un peligro tener un hijo varón. Es un peligro tener un hijo en esta sociedad y en esta cultura. Hoy día muchos dicen, ¿para qué traer hijos a sufrir? Como está esto alrededor, ¿para qué tener un hijo? Muchos lo dicen. Jocabed pudo haber abortado en el momento que quedó en
embarazo porque no sabía qué iba a pasar. Y eso es lo que pasa en medio de la crisis, que nos paralizamos por el miedo. Pero ella no se paralizó, sino que protegió lo que Dios le había confiado. Y mujer, levántate, es eso, protege lo que Dios te ha entregado. Amén. ¿Qué te ha entregado el Señor? Quizá no es solamente tu hijo o tu hija en lo natural. Es ese llamado, es ese lugar donde Él te puso en tu trabajo. Lo que sea que tú hagas se puede ver vulnerado. Puede que tú seas esa persona que está atravesando momentos difíciles aún por la migración. Acabamos de viajar con mi esposo a un congreso de pastores y nos encontramos con un matrimonio ahí que por unas razones muy tristes quedaron sin documentos, unos pastores. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Cogieron su carro y viajaron desde un estado a otro porque sabían que iban a recibir una bendición. Amén. Yo sé, y es natural tener miedo. Nosotros ya hemos vivido en nuestra propia iglesia que nos deporten personas. Y una cosa es cuando lo ves lejos, otra cosa es cuando ya lo vives, te duele, lloras. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a paralizar de miedo? ¿Vas a dejar de venir a la iglesia? ¿O te vas a levantar y vas a proteger lo que Dios te ha confiado? Amén. Si te dejó estar aquí por un año, protege eso que el Señor te dio. Si te tienes que regresar, vas a regresar a dar de lo que el Señor te dio en este tiempo. Y te vas a levantar porque no puedes paralizarte. Cada hijo, cada sueño, cada llamado que Dios te ha entregado puede estar en riesgo. Porque vivimos en tiempos difíciles. La familia está en peligro. Nuestros hijos van a la escuela y se enfrentan a un campo minado. Mi hijo me decía, mamá, es que una cosa es que tú me digas, no le hagas caso a eso, otra cosa es vivirlo. O sea, es que no te tienen que decir nada, las miradas, es como se ríen entre ellos, es como te miran. Eso te duele allá adentro. Vivimos en esos momentos difíciles. Usted es el indocumentado y le hacen bullying a tu hijo. Y eso te duele. Pero cada cosa que el Señor te ha entregado, aunque esté en riesgo, tú la puedes cubrir en oración. Tú la puedes cubrir en fe, donde el enemigo no puede tocar tu casa, ni tu esposo, ni tu trabajo. Porque tu vida está escondida en el Señor. El diablo la puede buscar, pero no la va a encontrar. Porque tú te levantas, es en fe y en oración. Tú quieres irte a la escuela con tu hijo. ¿Cuántas dicen amén? Yo me quería ir a la high school con mis hijos. Cuando mi hijo mayor estuvo en una high school increíble, nueva, todo perfecto, en menos de un año todo se vino abajo, todo el mundo peleaba con todo el mundo. En la hora de la lonchera, ustedes no saben todo lo que pasaba, había droga, yo misma la vi. Y saben que a mí me provocaba irme con él. Yo me quería subir a ese bus con él. Yo me iba de chaperona a banda, de chaperona a fútbol, a todo, porque quería estar ahí, pero no podía estar con él en todo lugar. Pero a donde no llegamos nosotras, Dios sí. Amén. Donde no podemos proteger nosotras, su Santo Espíritu nos va a proteger. Quizá tu esposo en un momento te fue infiel y ahora los celos te pueden comer por dentro y quieres meterte a ese celular y estás así. Porque uno tiene una visión, uno le da la vuelta. Uno ve por detrás y por los lados. Usted sabe quién llegó sin mirar. Dios nos dio esa capacidad de que somos así o no. Usted sabe hasta cómo taconea esa señora. Usted sabe cómo huele. Usted sospecha y usted lee. Usted sabe la actitud de su hijo, de su esposo. Usted no tiene que estar ahí para saber. Hasta en un mensaje de texto usted sabe leer lo que está pasando. Así nos hizo Dios. Pero ¿sabe para qué nos dio esa capacidad? Es para que nos levantemos y peleemos con nuestras armas que no son carnales ni terrenales, no es cantaleta. Amén. Es oración, es ayuno, es intercesión. Amén. Porque ahí el diablo no puede tocar a tu esposo, no puede tocar a tus hijos, no puede tocar a tus padres. Amén. Como esa mujer que lo llevó y lo puso en la canasta. Según un estudio del Journal Family, no sé si la otra palabra es algo así. Los hijos que crecen con una figura materna firme en valores y fe desarrollan un 45% más de resiliencia emocional frente a la adversidad.
Los hijos que crecen con una madre fuerte emocional, con una mujer de fe, con una mujer de oración, tienen un casi 45% más de posibilidades de ser fuertes en la vida. Aleluya. O sea que tus hijos tienen mayor posibilidades. Pero hay otra estadística, según la palabra de Dios, que dice que cuando hay una mujer que ora y que esconde a sus hijos en el canasto y los tira allá sabiendo que van protegidos por Dios, hay una estadística que dice que el 100% de esos hijos servirán al Señor. Porque la palabra dice, yo y mi casa, ahí está, serviremos al Señor. Porque dice la palabra del Señor que la victoria ya fue asegurada en la cruz del Calvario. Y ahí es donde nosotras podemos entender. Entonces, número uno, que la mujer victoriosa, que la mujer con propósito ve algo diferente en medio del dolor. Pero número dos, la mujer suelta la arquillita, pero no renuncia. Ella tomó el bebé y lo puso en una arquilla. Dice que la calafateó con brea. Yo me imagino que eso significa que le tapó los huequitos. Yo creo que era un canasto por ahí así de grande, porque un bebé de 3 meses cabía ahí. Le puso así. Yo no creo que tenía cobijita blanca ni esa, yo creo que era como este color. Este es como estilo costal. Yo creo que le puso algo hacia el fondo y la cubrió lo más que pudo, porque nosotras somos creativas y con poco hacemos muchos. O si no, miren, uno con solo tener arroz y frijoles armó una comilona. No tenía casi nada, pero con lo que tenía ahí soltó. ¿Y cómo nos cuesta soltar? Recuerdo hace 8 meses atrás, cuando mi hijo tomó la decisión de ir a trabajar, a estudiar, a vivir a otro estado. A mí hasta se me cerró este ojo de tanto llorar. Yo le decía, Señora, háblame, Padre. Si tú me dices que eso no es tuyo, yo lo amarro de la pata de la cama y no se va. Por mucho contrato que tenga, no se va. Y el Señor solo me decía, suelta. Suelta, y yo decía, pues obvio lo tengo que soltar, pero dígame otra cosa, Dios. No puedo confortar, obvio lo tengo que soltar. No me decía nada más. Hasta que un día escuché su voz que me dijo, es necesario. Y entonces pude soltar. Porque yo puedo salir de mi casa, pero mi casa quedarse conmigo. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. Seguían anhelando las cosas de allá. Y yo lo podía soltar técnicamente, pero tenerlo acá retenido en mi corazón. Y el Señor me dijo, es necesario. Y con el dolor de mi alma tuve que obedecer. Lo solté, pero no renuncié a él. Porque físicamente puede estar lejos, pero en mi corazón está aquí pegadito mi hijo. Y día y noche doblo mis rodillas por él. Porque le preguntaron a una mamá, ¿cuál es su hijo favorito? Y ella dijo, el que está enfermo mientras se sana. El que está lejos mientras regresa a casa. El que está triste mientras recupera su gozo y su paz. Entonces, cuando una madre tiene un hijo lejos, lo suelta, pero no renuncia a él. Y puede que tu experiencia sea diferente. Se fue rebelde, se tuvo que ir. Puede que simplemente hubo una discordia legal y en medio del divorcio tu esposo se quedó con ellos. ¿Y cómo duele? He atendido consejería hermanas que han tenido que soltar a sus hijos, dejarlos ir a vivir con un papá que tiene otra mujer con la que vive en unión libre, es más, por la mujer por la que la dejó a ella. ¿Cómo duele? Pero a donde tú y yo no llegamos, sí pueden llegar nuestras oraciones. Amén. Por eso esta mujer que se levanta en medio del dolor no renuncia. No renuncia, dice Éxodo 2:3. Tomó un canasto de papiro y lo recubrió con brea y lo puso entre los juncos del río Nilo. No era así una quebradita, no era un charquito que uno dice, ahí lo rescato, no, era el río. Pero aunque lo soltó, no renunció. Ahí mandó a la hermanita, vaya, póngale cuidado. Gracias al esfuerzo de esa madre, un esclavo se convirtió en príncipe. Moisés era un esclavo, su pueblo estaba esclavizado en Egipto. Me estoy viendo la serie de Moisés, no sé si ustedes se la vieron, la de Moisés y los 10 mandamientos. Está en Google, ustedes ponen seriesbiblicas.net
y ahí les abre y la pueden ir viendo cuando ustedes van, porque la dieron en Canal Nacional. Bueno, a mí me gusta tanto y yo creo que me inspiró a esta prédica, porque era verlo así. O sea, yo sé que le ponen drama y que, cierto, no está tan así, tan bíblico, pero ver esa mamá soltar ese hijo pero no renunciar a él y ver en lo que se llegó a convertir. Porque no solo hubo una mamá que estuvo dispuesta a soltarlo, pero hubo otra que no podía tener hijos y lo rescató de las aguas. Porque cuando lo vio, y ya no era bobita, o sea, todos sabían lo que estaba pasando, y dice, ay, qué cosa más bella, venga, venga. Y lo mira y le muestra las otras y dice, no, este bebé tiene que ser uno de los hebreos. Ella pudo haber dicho, no, tiren ese peladito al agua otra vez. Sí, porque ellos eran duros y la orden del rey no era cualquier orden. Así es, sí. Y ella tenía que obedecerla. En la serie esta muestran como que el tipo ese Ramsés nunca quiso al bebé. No, Ramsés era el hermano. Bueno, el rey que estaba en ese momento. O sea, Ramsés era el hijo que tuvo el faraón después, según la serie. Y entonces vemos que el río Nilo se convirtió en un lugar de salvación, podría ser el lugar de muerte. La escuela puede ser el peor lugar para tu hijo, la universidad donde hay más droga, donde hay homosexualismo, lesbianismo, pero allá el Señor lo puede guardar y lo puede librar. Ahí guardó el Señor a ese bebé. Jocabed hizo lo que tenía que hacer, lo indispensable. Soltó a su hijo en el mismo lugar donde otros morían. Donde otros mueren, tus hijos van a vivir. Amén. Tú no los vas a buscar en la discoteca, tú los vas a buscar en la iglesia. Amén. Tú no los vas a buscar en la cárcel, tú los vas a buscar en la casa del Señor. Amén. Y aunque estén en un mundo difícil, en ese mismo lugar donde otros mueren, hay un plan guiado por Dios para ti y para tu casa, porque tú eres esa mujer que se levantó como Débora, hasta que dijiste, hasta que yo, Andrea, me paré como madre. Hasta que yo me levanté, ella no soltó en desesperación, sino en dirección. Así es, amén. Ella tenía claro, este niño el Señor lo va a guardar, ella no se iba a arriesgar en vano, porque es que tomaban a los niños y los tiraban por un despeñadero, los mataban. Ella preparó ese lugar, ella lo cubrió, y fue Dios que protegió la vida y el propósito de Moisés, porque ya sabemos en quién se iba a convertir el gran libertador. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, aunque nos gusta controlar todo. Hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos preparar y soltar en fe. Uno es enfermo y uno se quiere parar a barrer y a trapear. Uno es enfermo y uno, ¿por qué van a hacer eso de almuerzo? Venga, échele al arroz un poquito más de aceite. Porque queremos, así somos. Digamos, no somos controladoras, somos administradoras. Administradoras de recursos. Suena más bonito que controladoras. Pero esas cosas que no podemos controlar, las podemos soltar en fe y nos podemos preparar. Señor te prepara antes de una prueba difícil. No te habías dado cuenta, pero todo lo que había pasado alrededor era preparación para ese momento duro que quizás estás viviendo ahorita. No nos damos cuenta, pero Él nos prepara. Tal vez hoy tú digas, no, yo gracias a Dios todo bien. El Señor te prepara también. Amén. Las jovencitas, el Señor las prepara también para ese momento cuando se tienen que parar a luchar y enfrentarse. La obediencia y el discernimiento de una madre puede convertir el lugar de muerte en una cuna de propósito. Se la repito, la obediencia y el discernimiento de una mujer de fe pueden convertir el lugar de muerte en una cuna de propósito. Amén. Tú y yo podemos lograrlo. Dice Hebreos 11:23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses. Y cuando uno lee Hebreos 11, es muy impactante porque
ya la parte final del capítulo dice que muchos murieron sin haber recibido lo prometido, solo saludándolo, diciendo y esperando una ciudad mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Despidieron al bebé, lo pusieron ahí y lo soltaron, lo despidieron. ¿Era un riesgo? Claro que sí, un riesgo grande. Pero ¿por qué lo hicieron? Dice Hebreos 11:23. ¿Por qué lo hicieron? Que no temieron. No temieron. Por fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres. La fe nos quita el miedo. Porque la fe es opuesta al temor. La fe y el miedo no pueden convivir en una misma mujer. Amén. O tienes fe o tienes miedo. Si estás temerosa y hablando, tu fe se está menguando. Tu fe necesita crecer para que no tengas temor. Y número 3, la mujer puede formar un libertador. Dios nos ha dado esa capacidad de multiplicación. En nuestro vientre está el milagro más grande que es el de la vida. Y esta hija del faraón llamó a Moisés porque dijo, lo saqué de las aguas. Eso está en Éxodo capítulo 2, ahí lo tienen en la pantalla, Éxodo 2:10. La hija del faraón lo llamó como Moisés, diciendo, lo saqué de las aguas. Dios orquestó todo. La princesa egipcia rescata al niño, la hermana Miriam intercede y la misma madre termina siendo la nodriza. Dios le devolvió lo que ella había entregado. Amén. Pero se lo devolvió como un príncipe, no se lo devolvió como un esclavo. Y no fue fácil para ella después entregarlo y que se lo llevaran al palacio. Pero ella sabía que Dios estaba orquestando algo grande detrás de ese momento tan difícil. Moisés creció entre dos mundos. Para él no era fácil, tenía la cultura egipcia y también la fe hebrea. ¿Cuántos saben que los primeros años es donde se marca la vida de un hijo? Se dice que es como cemento blandito. La huella que tú dejas ahí en el cemento, eso no se borra. Eso no se borra jamás. A mí no se me borra de la mente la imagen de mi papá y mi mamá todas las mañanas arrodillados a la orilla de su cama. Eso no se me puede salir de la mente. O la imagen que todos los días en mi casa había un devocional. Eso se marca. Tal vez tú no tuviste esa marca, pero hoy la puedes crear en tus hijos, en tu familia. Puedes decir, no, pues ojalá yo hubiera tenido eso. Pero la marca de mi casa eran gritos, eran malos tratos. Pero la palabra también dice que la maldición es hasta la tercera y la cuarta generación. Pero en cambio, lo que tú y yo tenemos hoy es la bendición que dura hasta 1000 generaciones. Eso significa que nunca se acaba. Nunca se acaba lo que el Señor ha implantado en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Moisés creció entre esos dos mundos, pero ¿saben cuál fue más fuerte? El de la fe. La cultura egipcia era terrible. Crecían como guerreros, crecían con lujos, adorando a Isis, a Osiris, a todos esos dioses paganos. Pero en su temprana edad, él había escuchado del Dios de los ejércitos, del Dios de Abraham, de Isaac, del Dios de Jacob. Amén. Del Dios que un día lo rescataría de la esclavitud. Aunque tenían 40 años ahí esclavos, el Señor usó un momento difícil y una persona que estaba en riesgo para rescatar a su propio pueblo. Cuando su pueblo clamó. Su identidad espiritual fue plantada por una mujer que se levantó a creer. Venció esa influencia del palacio. Fue más fuerte la influencia de Dios que la del enemigo. Aunque a veces en el momento uno piense, ¿por qué les llega más fácil a mis hijos lo del mundo que lo de Dios? ¿Por qué se les pega más fácil una canción mundana? Hasta uno se le pega, porque eso está diseñado con ese propósito. El plan diabólico que hay detrás de la música es creado para eso, para atrapar.
Pero el diseño del cielo es aún más grande Amén. que el del enemigo. Y aunque por un momento resbalemos, dice la palabra que Él nos volverá a levantar. Porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Por eso aunque tu milagro parezca resbaladizo, como que está en Egipto, lo verás convertirse en la promesa del Señor. ¿Cuántas lo creen? Amén. Dios busca madres, Dios busca hijas, Dios busca líderes como Jocabed que protejan lo que Él les entregó. ¿Qué te entregó el Señor? Piensa por un momento. Mujeres que no teman a la crisis, que preparen esas generaciones para que esas generaciones liberen a otros. No sé cuál es tu canasto o a quién tú tienes que entregar hoy, o qué es lo que tú hoy tengas que entregar. Soltarlo, pero aún sin rendirte. Tú y yo no nos podemos rendir ante el decreto del enemigo, porque el decreto del enemigo es muerte. Dice la palabra de Dios que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero dice la palabra más, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo es experto en dividir, en restar, pero nuestro Dios suma y multiplica. Ustedes no han visto que todo está en orden en la casa, todos lindos, arreglándose para la iglesia, y de repente por allá alguien hace algo chiquito, otro dijo otra cosa, y se formó el tropel más horrible. Y dice, pero aquí ¿qué pasó? Si íbamos para la iglesia, o veníamos de la iglesia, porque también pasa, o sea, no a uno lejos, está en el parqueo de la iglesia, en el carro, y se terminó uno agarrando y dice, pero no salimos pues de la iglesia, y todos bravos con todos, solo porque aquí íbamos a comer, solo por eso nos peleamos. Ay, pero siempre, ay, no, pero, ay, porque lo que ellos digan, ay, y resultamos enojados. Pues solo mi familia. Pasa hasta en las mejores familias. El decreto del enemigo es robar, es destruir, pero no puede, está vencido. Amén. Porque dice la palabra del Señor que en la cruz del Calvario hace más de 2000 años Él despojó a los principados y potestades, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz. Así que nuestra victoria está asegurada. Aunque la prueba siga ahí, ahora la que es diferente eres tú. Porque te levantas aún en medio del dolor, te levantas aún en medio del decreto del enemigo. Hay mujeres que fueron dedicadas desde bebés, las llevaron y se las dedicaron a un ídolo. O mamás que dijeron, si esta niña nace, se la va a hacer, no sé, se la voy a dedicar a tal santo. Hasta le pusieron el nombre del día de San Gregorio, pongámosle Gregoria, porque así eran nuestros países. Y hay decretos, palabras que se lanzan en contra de nosotros. Puede que no así tan fuerte, pero nos nace otra niña, qué pereza, qué pesar, a sufrir. Los hombres muy buenos, yo van a trabajar, me van a traer para cocinar. Son decretos que lanzaron sobre nuestras vidas. Y a veces decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué esto ocurre? Porque hemos caminado bajo ese decreto, pero hoy se levanta una mujer que no camina bajo ese decreto, que no se rinde ante el decreto del diablo, ni del enemigo, ni del mundo. Lo que nació de ti tiene un propósito eterno, y lo que nació en ti, porque hemos nacido en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, nuevas mujeres. Amén. Sacadas de las aguas, rescatadas con un propósito eterno. Así que no podemos rendirnos. Hoy nos tenemos que levantar. Digámosle, Señor, levántame como a Jocabed. Enséñame a cumplir lo que tú me diste, a soltar con fe, a formar libertadores, que mi fe cambie la historia de mi familia. Que mi fe cambie el decreto que habían dicho en contra de nosotros. A esa familia, los López, no sé, cualquier apellido. Esos todos son borrachos. Todos son mujeriegos. Se levanta una mujer que va y rescata al bebé de las aguas. En el nombre poderoso de Jesús. Isaías 61, leámoslo, iba a decir levantémoslo, leámoslo. Isaías 61.
Hay una mujer que lo levante, que lo lea. Isaías 61. Que lo lea así, pero con autoridad. ¿Ya? Lee. ¿Ya? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Otra que lo quiera leer. Fuerte. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Otra. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por aquí, otra mujer. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Levántate y Levántate, resplandece. No solo resplandece, levántate, porque es resplandece. porque ha venido. Porque una cosa es estar despierto. Ahorita Rosy dijo, yo me levanto, pero por allá, saber a qué horas está aquí. No, levántese y resplandezca. Aleluya. Levántate y resplandece. Cada mujer que leyó es diferente. ¿Escucharon? El tono de voz es diferente. El acento es diferente. Estamos en el contexto perfecto para este ejemplo, porque habemos muchas culturas acá reunidas, diferentes países. Cada una ha sido llamada para resplandecer. A veces vemos la otra y decimos, pues si yo fuera así extrovertida, o si yo tuviera ese pelo así tan bonito, si yo tuviera ojos así claros, tan bonitos como los que tiene Alondra, pues muy fácil resplandecer. O si yo cantara como la mamá, no, pues qué bendición. El llamado es levántate y resplandece. Así como tú eres única, así como tú eres idéntica a tu Padre, porque ese es el título más grande que nosotras tenemos, el título de hijas. Tal vez tú eres ama de casa, tal vez cuidas bebés, tal vez eres abogada, profesora. Eso es lo que tú haces. Pero lo que tú eres es más grande que todo eso. Eres hija. Tal vez tu papá lo natural no estuvo, murió, se divorció de tu mamá, ni siquiera lo conociste. O tal vez lo tenías en la casa, pero era inmueble. Llegaba a trabajar y ni te hablaba. Solo estaba para regañar. Pero el Señor te dice, hija, como papá, resplandece. Porque es el padre el que le da la identidad a la niña, que le da el valor y le dice, ¿cómo te ves de hermosa, mi amor? Es el papá el que le enseña a no dejarse maltratar por cualquier hombre que aparece ahí en su camino. Es el papá el que le muestra que ella es tan valiosa. Pero cuando no ha estado, es muy difícil resplandecer. Es muy difícil tener ese brillo. Pero hoy tu papá está aquí y te mira a los ojos y te llama por nombre y te dice, hija, resplandece. Has estado muy escondida, has estado muy callada, te da pena hasta hablar. Te da hasta pena decir las cosas, no a todas, la mayoría no nos da pena, la mayoría hablamos un montón, pero a veces decimos lo general, pero cuando tenemos que sacar lo que hay en el corazón nos lo guardamos, lo callamos. Y hoy el Señor te dice, mujer, levántate y resplandece. Y cuando algo resplandece es que brilla. No es un bombillito ahí, esos que uno pone en la pared para por la noche para uno tropezarse. O porque le da miedo los fantasmas. Son demonios. Apague ese bombillito. No, es una lámpara que alumbra. Dice la palabra que no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone arriba para Amén. que todos tengan luz. Y tú eres esa mujer llamada a brillar en tu casa, en el trabajo, en la iglesia. Resplandece. Tú tienes lo más hermoso, que es el amor de tu Padre Dios, que hoy te dice resplandece, que al salir de aquí nuestra sonrisa sea diferente, nuestra mirada sea diferente, que aunque estemos atravesando ese proceso difícil, todavía podemos resplandecer. La mamá de Moisés resplandecía. La princesa pues sí o sí estaba en el palacio, pero la muestran como si era una mujer estéril. Pero cuando se encontró con el bebé Moisés, volvió a brillar, volvió a resplandecer.
En tus manos lo poco se puede hacer mucho. Amén. Porque la Biblia dice que todo lo que tus manos toquen prosperará. Amén. Tú dices, es que yo, ¿cómo voy a resplandecer si no tengo ni siquiera a un labial? Y es de adentro hacia afuera donde el Señor quiere que tú te levantes. Porque pueden haber mujeres paradas, caminando en una oficina, en un banco, profesionales, pero por dentro están tiradas porque no se han levantado. Pero hoy el Señor en ese versículo te dice, levántate mujer, pero no solo levántate, comienza a resplandecer, a brillar. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa gloria resplandece, esa gloria brilla, esa gloria contagia a todos a tu alrededor. Es la gloria y la autoridad de Dios que ya no tienes que regañar y echar y decir. La gloria del Señor. Amén. La que te revela lo que está en tus hijos, la que te muestra lo que está en tu esposo, pero para que tú brilles en esa oscuridad y los rescates de allá. Amén. Levántate y resplandece. Dice el Salmo 112:2, su descendencia será poderosa en la tierra. Tu descendencia será poderosa en la tierra. Aleluya. Si tú brillas, tus hijos brillan. Si tú brillas, tu esposo brilla. Cuenta la historia que en una oportunidad llegó el señor presidente con su esposa a comer a un restaurante muy elegante. Estaban sentados y el mesero les traía todo y el mesero pues miraba a la esposa, a la primera dama, y hasta que el presidente le dice, ¿por qué como que te mira y te sonríe? ¿Quién es? Le dijo, lo que pasa es que él fue mi novio hace muchos años atrás. Y el presidente la mira y le dice, si te hubieras casado con él serías la esposa de un simple mesero, serías tal vez una mesera también, pero te casaste conmigo. Y ella lo miró y le sonrió y le dijo, no, si yo me hubiera casado con él, él sería el presidente. Porque nosotras tenemos la capacidad de endulzar lo amargo. Dios nos ha dado la gracia. O si no, mire la casa, cuando ya llega la mujer, ya hay adornitos, ya hay un cuadrito, ya la casa huele rico. Si no hay para una vela, uno pone canela a hervir y la casa huele a canela nomás de bueno, más saludable. Un tip, sígame para los tips. Usted pone a hervir canela y cuando corte piña, cuando usted pelando la piña, esas cáscaras, póngalas a hervir. Eso sirve para desinflamar el abdomen y para que la casa huela rico. Usted pone a hervir las cáscaras con canela, la casa huele riquísimo. No hay que comprarle las caras de barango ni de ninguna parte. Huele de bien más natural. Sí, amén. Ni conectar de esos cositos de él ni nada. Porque cuando tú estás, todo brilla. Entonces esa mujer de fe como Jocabed, que tiró al niño, soltó, pero sin rendirse, y que resplandece y que su descendencia será poderosa. Amén. Gálatas 6:9 dice, no te canses, mamá, no te canses, hermana, no te canses, hijita, de orar por tu mamá, de orar por tu papá. No nos cansemos pues de hacer el bien. Amén. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estoy hoy aquí para recordarte esta palabra. Amén. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Amén. Y te recuerda, no te canses. Y si te cansas, no te rindas. Y si te acuestas, que sea para descansar un ratico, pero te levantas. Porque eres esa guerrera del reino de los cielos. Amén. A su tiempo segaremos. Es en su tiempo. Que es esa voluntad, como dice la palabra, buena, agradable y perfecta. Es ese tiempo que no es antes ni después. Amén. Nunca llega tarde. Él llega a tiempo. No desmayes. Levántate y resplandece. Levántate porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y hoy, aunque tengas el milagro en el río todavía, aún así sonríe y resplandece. Aunque tu milagro lo tengan por allá en otro lado, como tenía esta mamá en el palacio a Moisés, un día se levantó como el libertador del pueblo del Señor. Pudo haberse quedado en Egipto,
Dice Hebreos 11 que Moisés por la fe renunció a todos los placeres y a toda la vida buena del palacio. Es que en palacio se comía rico. El pueblo del Señor no estaba esclavo en Egipto. Los obligaban a hacer los ladrillos. Les quitaban las raciones de comida. Él hubiera podido quedarse allá. En esta serie que les cuento muestran a Bezaleel como si él y su papá y su abuelito trabajaban en el palacio. Pero ¿sabe qué hizo Bezaleel? ¿Se acuerda que él era el experto en crear joyas, en cosas creativas, en esos detalles del templo? Él ayudó. Bezaleel, ahí lo muestra como que vivía en el palacio y cuando era muy jovencito renunció a todo en el palacio y se fue a vivir con los hebreos. El gran Moisés, después de estar en el palacio, de haber sido criado con lo mejor, se va al desierto donde Dios lo procesa y luego viene como el libertador. Amén. Pero porque una mamá se levantó. Otra mujer lo rescató, pero fue más fuerte en la fe que había sido grabada en el corazón de Moisés. Por eso hoy tú y yo vamos a levantarnos a resplandecer y vamos a tomar esa palabra. Levántate, porque cuando te levantas el infierno tiembla. Tus hijos se levantan también y Dios escribe una nueva historia. Hay libertad para los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuántas lo creen? Vamos a orar, mujeres, vamos a ponernos de pie y vamos a decirle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es aún más cortante que una espada de 2 filos y penetra y discierne los pensamientos, las intenciones de cada corazón. Hoy hemos venido, Señor, dispuestas, abriéndonos ante ti, Señor. Tú conoces el corazón de cada mujer.